Hola, bienvenidos una vez más a este canal donde estoy hablando acerca de mi microondas. En esta ocasión tenemos otro microondas que vamos a ver y si podemos no solo ver sino reparar también. Este es el microondas, estamos hablando de un microondas de la marca Oster, modelo bastante mm, bueno, aunque no tan reciente como van a ver ahora más adelante. Pero bueno, hay otros modelos sumamente recientes que han estado imitando la interfase que tiene este modelo. Aunque no digo que sea de Oster, pero es sumamente elegante me parece. Y quiero presentarlo con el video. Tiene todas las funciones. El reloj todavía no ha sido programado desde que lo conecté o reprogramado. Entonces vemos que sí enciende la luz cuando abrimos la compuerta. Básicamente estamos viendo entonces que aparentemente debería funcionar, que es la prueba que sigue a continuación. Okay. Entonces lo que vamos a hacer es una prueba para comprobar si realmente está calentando, si está funcionando o por qué es que lo tenemos acá. Esto lo dejé porque sencillamente quería que se viera. Es un termómetro, aunque este no es el termómetro ideal, aunque pudiera servir en principio para probar calentando, a ver si está calentando el horno. En realidad tuve algunos problemas después. El principal problema, no con este horno, pero el principal problema es que llega hasta los 40 grados. Entonces, si vamos a utilizar ese método para ver si está calentando y cuánto está calentando o en cuánto tiempo, sacar un estimado en cuánto tiempo está calentando el horno, entonces lo que debemos hacer es usar un termómetro pero especial para cocina. Pero bueno, aquí yo lo estoy poniendo solamente 10 segundos, pensando en que no se me vaya a dañar también el termómetro. No era lo que tenía a mano, sin embargo no tenía a mano el otro termómetro, sino que esto se puede hacer en un procedimiento inicial, sencillamente metiendo el vaso de agua e intentando calentarlo solo el vaso de agua por alrededor de un minuto. Y si el microondas está bueno, evidentemente el agua saldría caliente. Pero bueno, ahí no vi que calentara del todo, aunque 10 segundos es muy poco tiempo. Y como digo, dejé esta parte del video para que se entienda que esto debe ser una prueba que se realiza al inicio de la revisión. Ok, vamos a continuar acá. Este es el otro método. Tengo un video que creo que no lo tengo por acá, pero quiero hacer un video acerca de algunas herramientas como esa herramienta que estoy introduciendo dentro del microondas. Es básicamente una serie de bombillos que no están conectados a nada. Son bombillos de em, no corrientes de vidrio como las bombillas, pero encienden más o menos a unos 75 voltios, algunos otros a 90, dependiendo de la especificación de cada bombillo. Se supone que debería estar, ya tengo otros videos acerca de eso donde se ve el funcionamiento y más adelante lo vamos a ver también. No con este microondas, aunque más adelante con en este mismo video, que deben encender los bombillos si el magnetron está produciendo radiación hacia adentro del compartimento donde se calienta la comida. Ahí vemos que
después de unos 5 o 10 segundos no pasó nada. Y también vimos que se debe introducir en esa unidad o artefacto con los bombillos durante unos 5 o 10 segundos, pero con un vaso de agua. De lo contrario se puede dañar el artefacto. Entonces quiero mostrarles eso en otros de los videos. Amplío un poco más, aunque primero voy a subir este, entonces el otro lo estaré subiendo en algunos días apenas pueda, acerca de cómo es que se hace esa bombillera, le diría yo, para probar los hornos de microondas. Ok, creo que hice alrededor de 2 pruebas por si hubiera algo flojo o si los bombillos estuvieran malos o quemados. Y ahora lo puse solo, el aparatito este, y lo puse por menos segundos, por 5 segundos, pensando en que tal vez, y solo tal vez, fuera tan poca la radiación que el agua estuviera absorbiendo todo el calor, pero eso solo es algo que pensé que podría estar sucediendo, aunque considero que estaba equivocado. Del todo no calentó, entonces voy a proceder acá a, con la ayuda de un buen desatornillador. En este caso, para este horno es un desatornillador Phillips muy común. Ojalá con la punta y montada. Remover los tornillos para acceder a la parte interior del horno. Ok, una vez que ya logramos acceder a la parte interna, me puse a revisar el interior del horno para ver el estado del mismo. Y ya no estoy seguro si lo hice antes, aunque tengo que recalcar que ya por abrir el horno no es que no se puede conectar, pero tal vez no lo estoy sacando aquí en pantalla. Deben estar desconectados, según a como yo lo hago, que me parece lo correcto, como también bien se vio en el video anterior del horno de microondas de Gold Start. Los cables que van hacia el transformador, solo por seguridad, y si no hacia el magnetrón o entre el magnetrón y el capacitor, porque estamos excediendo a un lugar donde puede haber concentración de alto voltaje, que puede ser como mínimo muy dañino para la salud y en el peor de los casos mortal. Okay, ahí lo que estaba viendo es que hay una placa que es de Sibelita. Esa placa estaba algo sucia, aunque parecía que, para decirlo en términos normales, todavía aguantaba. Aquí lo que estoy haciendo es lo mismo que hice en el video anterior que acabo de explicar, que es con un desatornillador, con un buen puño plástico y un cable con caimanes, conectar el cable, como vemos ahí a la izquierda, a la tierra y tocar los dos bornes del condensador de un microfaradio, que es el que puede estar cargado con más de 2000 kilovoltios, 2 kilovoltios. Entonces, esta es la segunda forma. Inclusive se puede utilizar las dos formas. Esta solo para corroborar, porque yo también me he dado cuenta que eh, dependiendo si puede estar malo, puede quedar ahí con alguna
descarga. Entonces, para evitar cualquier susto o daño de equipo, se puede utilizar también unas pinzas de puntas, alicates de puntas, para eh, cortocircuitar el capacitor y que pierda la alta tensión que tiene almacenada. Ok, aquí vamos a revisar más de cerca ya la parte interna. Es bueno tomar fotos y ahora digo que voy a cerciorarme del estado del magnetrón. Ahí podemos ver algunas etiquetas, por ejemplo 125 voltios, 20 watts la lámpara. Por favor reemplazarla solo con ese valor, dice ahí, y también dice peligro alto voltaje. Ahí todavía tenía conectado el transformador y todavía tengo conectado eh, el magnetrón. Y ahí tengo un acercamiento de la placa. Entonces, como decía, si se va a continuar viendo la parte interna, aunque no lo tenga aquí en la serie, debe quedar ojalá ver cosas como el bombillo o el compartimento por el que sale la radiación hacia el compartimento de la comida, verlas antes de ya abrir el horno propiamente, o si no, desconectar los cables del transformador, que de paso sería otra forma de hacerlo. Ok, ahí estoy probando el switch de abajo. Este video lo dejé más o menos como error. Pueden ver que el magnetrón está desconectado. Voy a repetirlo para hacer una pausa. Vamos a ver acá. Ok, veamos esta escena. Por ejemplo, el switch de abajo ya lo tengo conectado. Lo tengo al 120. Este transformador está conectado. Entonces, este transformador al estar conectado, si yo no tengo desconectados los cables que van al transformador, ya sea en el propio transformador o antes, va a seguir creándome los 2000 y pico de voltios que tiene que generar acá en estos conectores. Uno que va para el magnetrón y otro que va al condensador. Entonces lo ideal es, para probar este switch, otro método que voy a mostrar más adelante, para no tener ese tipo de problemas. ¿Cuál es el problema acá? Que en ocasiones necesito que esté conectado, dependiendo de la conexión de cada horno, necesito que esté conectado el transformador acá en su bobina, ya que ella tiene continuidad, para que se haga una serie, digamos, para que siga pasando la electricidad, perdón, por la bobina del transformador, y, y se pueda probar los otros componentes a los que esté conectado todo el circuito, digamos hasta acá, hasta antes del transformador. La forma en la que yo debía haber hecho, digamos, esto para tener más em, seguridad de que no me va a pasar nada, es no solo desconectar acá los cables del magnetron, que si los toco pueden contener una descarga, bueno, en realidad alto voltaje, que va a estar transmitiéndose por corriente alterna directamente. Lo que tenía que hacer era desconectar acá los cables que van hacia el transformador antes de conectar la bombilla, porque la bombilla me está alimentando ahí todo el circuito, y yo estoy pensando que no, porque el cable ya no está conectado a la alimentación externa, digamos el enchufe no está conectado a la toma de la red eléctrica. Entonces es un error muy típico que puede llevar a, a algún accidente. Entonces,
Por eso digo, lo que voy a mostrar más adelante es una forma alternativa para no tener que hacer esto. Creo que lo hago en el siguiente video de hornos de microondas. Y tengo que advertirlo acá, aunque pierda, digamos, la sorpresa de cómo es que se realiza. Pero no quiero que les pase nada si se aventuran a hacer una revisión de este tipo, entonces ya están advertidos. Una forma muy simple, aunque no es la de la que voy a hablar más adelante, sería tal vez desconectar estos dos cables que van al transformador y unirlos entre sí. Entonces no es una solución elegante, pero a la hora de probar este switch me estoy cerciorando que el problema está de aquí para acá, no del lado del, no tiene relación con el lado del transformador. Ok, entonces dependiendo del switch, ahí como vemos, uy, este tiene que, vamos a ver, apagarse o apagar el bombillo donde cierro la puerta. Quiere decir que el de más arriba va a funcionar igual y el del medio al contrario. Encenderse en el momento en el que cierra la puerta. Ojo, el switch que lo estoy probando con el circuito serie. No, estamos hablando del bombillo del microondas que por el contrario debe apagarse cuando se cierra la puerta. Este es el bombillo que cuando abro la puerta se enciende. Esta parte me gusta mucho porque por ahí pasa un insecto. Pasa este insecto volando ahí. Parece Mothman que llegó a visitarnos. Una curiosidad que lo atrajera el bombillo de 60 watts del circuito serie, del cual también tengo que hablar en otro video. Porque le he hecho una mejora que no aparece todavía en este video. Pero bueno, este es perfectamente funcional. Entre esas mejoras, lo que hice fue alargarlo un poco más para que los cables tuvieran mejor acceso a las partes que quería revisar, sin tener problemas de que se me quebrara el bombillo, por ejemplo, porque no tiene base y otras cosillas más. Ok, se enciende donde cierro la puerta. Es importante hacer eso varias veces, ya que es una de las formas en las que podemos comprobar que en realidad no hay un falso contacto en el funcionamiento de los switches, de los micro switches de microondas, que también ya los había mostrado en el otro em, microondas, el Gold Star. Ok, esa era la cibelita. Ven, me retrasé un poco con lo que estaba diciendo. Vamos a ver, lo que quiere decir es que a la hora de retirarlo estaba bastante, digamos, tostada. Hay que tener cuidado porque acá de este lado donde estoy marcando se ve que, y esto fui yo al tirarlo, se rajó un poquito, aunque bueno, eso se puede conseguir en el mercado. Y si no se consigue una que calza exactamente, se puede conseguir una de otro tamaño y se recorta, ya sea con la cúter o con unas buenas tijeras, exactamente del tamaño que necesitemos, eso sí, porque tiene que quedar exactamente igual que esta para poder meterla en el horno y que nos siga protegiendo el compartimento del magnetrón, o mejor dicho, el magnetrón del compartimento que se llena de toda esta comida que puede terminar corroyendo el casquete del el magnetrón y luego el magnetrón. Entonces hay otro tipo de fallas que nacen a partir de eso, como que
como se dice comúnmente o popularmente, que el horno chispea, que es que empieza a tirar luces o, o se apaga hasta que deje de funcionar con el tiempo. Ya si el problema se agrava. Creo que es este. No, es este. Ok, aquí es donde me di cuenta que en realidad la fabricación, dice ahí date de fabrication, es 2011. Quiere decir que el horno de microondas no es nuevo para nada. Ahí dice un montón de cosas. Esto ya no se puede arreglar, lastimosamente. Me di cuenta, ya lo había visto, no lo había mencionado, cuando vi el horno de microondas por dentro. em, Estaba un poco corroído, entonces la cielita no era nada. Una característica de estos microondas es que, por ejemplo, la parte de atrás, al no tener, por ejemplo, grill, funciona también como la parte de afuera del compartimento interno de la comida. Entonces, lo que quiero decir con esto es que solo hay una capa, que si esa capa se atraviesa, queda ese agujero que vemos ahí. Eso es más que todo descuido a la hora de utilizar el microondas. Hay muchas cosas que se pueden evitar utilizando el horno, digamos, correctamente. Más que todo por vagancia, por dejar de limpiarlo, por dejarlo con restos de comida, por no dejarlo abierto un minuto, hacen que esto se vuelva peligroso. Toda esa humedad que va quedando ahí se va para el horno de microondas o se queda aquí en las partes más incómodas cuando se condensa también, especialmente. Y ya la corrosión es prácticamente imposible de arreglar. Yo he investigado acerca de pinturas que tal vez se puedan poner ahí en su lugar, pero bueno, ya en este caso ya existe el peligro de la radiación de microondas que esté atravesando la delgada capa de rumbre que queda y puede llegar inclusive a producir problemas físicos o hasta cáncer en la persona. Entonces ya por sí utilizar un horno así o intentar repararlo con una pintura, aunque aguante X cantidad de grados centígrados, es un peligro. Por eso no recomendaría seguir utilizando los hornos ya cuando están así. Aquí es cuando me fui para ver con un desatornillador y con solo tocarlo, un hueco de lado a lado. Es muy peligroso. Ahora digo que lo que quería era intentar encontrar una relación de este problema con otros problemas posibles que podrían haber en este microondas, porque ni siquiera estoy seguro si la radiación en realidad ya se estaba filtrando hacia afuera. Entonces que el microondas se dañara en otro punto fuera lo mejor, o que dejara de funcionar fuera lo mejor, para que no representara un riesgo mayor. Porque estoy diciendo eso porque en este video es donde ya hago la prueba de 5 segundos después de haber visto ese problema y haber revisado y vuelto a poner todo en su lugar. Y en esos 5 segundos, con el aparato hecho de las pequeñas bombillas del cual les estaba hablando, que yo mismo hice y voy a tener en otro video de cómo es que se confecciona, ahí se pudo comprobar que ya estaba funcionando. O sea, estaba funcionando, pero sin embargo me alejé mucho porque ya fue después de que vi que tenía el agujero este por detrás a través
del compartimiento del microondas. Entonces, en realidad a este punto, antes de continuar con este video, quiero decir que ya había descubierto la falla. La falla en realidad es que había un falso contacto que estaba, y aparte de la humedad, este, estaba debilitando los conectores, y uno de los conectores estaba completamente podrido. No son estos conectores, sino hay otros de tipo Faston, que son por ejemplo los que sujetan acá son parecidos a estos, pero este es para el Magnetron, pero hay otros por ejemplo para los capacitores estos, o los mismos que van hacia la mayoría de las piezas. Esos conectores, muchos estaban podridos, entonces tuve que sustituir uno de los conectores pensando en que ya no iba a aguantar más. Y Eureka, en ese momento armé el microondas nuevamente y me alejé y funcionó. Pero aunque así decidí hacer unos cuantos videos más para que se vea el funcionamiento de este tipo de microondas, porque es diferente al anterior en muchos aspectos. Por ejemplo, acá tenemos un fusible, que es el segundo fusible del cual estaba hablando en el primer video de los transformadores, que no existía, no estaba presente, y acá sí lo estamos viendo. Igual el transformador es bastante diferente, como podemos ver. Entonces voy a seguir explicando un poco las partes, cómo están eh, hechas, cómo las revisé también así a grandes rasgos en algunos videos, y algunos otros detalles los voy a estar entregando en el siguiente video con otro microondas completamente de otra marca, para que vean que también existe una gran variedad, que en realidad puede ser que básicamente todos sirven para lo mismo y hacen lo mismo, pero tienen sus variantes y hay que saber comprenderlas para luego poder analizar su funcionamiento y descubrir las posibles fallas existentes. Ok, ahí estoy con los cables del magnetron. Uno, vamos a ver, viene del transformador. Ahí vemos magnetron. Y vemos las etiquetas a peligro de alto voltaje. Y ahí estoy acomodando el lugar en el que estaban para saber qué venía de qué y no tener problemas de conexión. Ese que estoy tocando es como un Faston también, pero no termina recto. Ese va para el secundario del transformador, o viene el secundario del transformador con el fusible. Y ese que estoy señalando parece ser uno de los secundarios, porque no están tan fáciles de identificar. Entonces a ese momento no podía asegurar exactamente que pudiera revisar el transformador ahí. Y ahí estoy diferenciando que hay uno que es solo rojo con unas manchitas blancas y otro rojo con unas manchitas negras. Uno, ese que estoy tocando, va abajo del condensador y otro va arriba, en esa posición, que están del mismo lado del condensador. Y ahí vemos que dice 5kV, 0.85 amperes. Es la capacidad del fusible, 5000 voltios y 0.85 amperios. Ok, hay que revisar ese fusible también, su continuidad, para ver que esté en buen estado. Y el transformador también hay que revisarlo. Aquí es donde ya estoy sacando. Bueno, ya los tengo afuera. Ese es el anterior que ya había visto en el video del Gold Start. Y se nota que la disposición un poco narrado de los transformadores, de los devanados o primarios y secundarios, es distinta. Unos están como de lados y otros encima de otro, como pueden ver acá. Estos están de lado
a la par, y estos están uno, ese es el secundario encima del primario. En los dos identifico el primario como el que tiene los devanados de cobre más gruesos. Ese es el que viene de la electricidad de 120 voltios, y acá se pueden ver 120 voltios, 60 Hz, que es la frecuencia que se utilizan las redes eléctricas en este país. Eso puede variar, puede ser 50, 60 Hz en Latinoamérica. Hay otros lugares que puede ser mayor o menor en otras zonas del mundo. Que importante nada más recalcar que evidentemente el fusible me está indicando que del transformador hacia el condensador no pueden producirse más de 5000 voltios y 0.85 amperios, y para eso es que ese fusible está ahí. En el momento de que el transformador tuviera algún problema, que estuviera dañado y produjera más electricidad, eh, cortaría el fusible. Estos transformadores son de gran valor. Creo que ya lo he explicado en el video acerca de los transformadores que se puede ver aquí también en este canal. Y bueno, podríamos decir que si se dañan, el microondas ya queda irreparable, pero al mismo tiempo hay varias cosas que se pueden hacer con ellos. Hay distintas maneras en las que se pueden reciclar y hacer hasta algún tipo de aparato o experimento con ellos. Entonces importante sería intentar, si llegan a nuestras manos, reciclarlos en lugar de desecharlos. Ok, ahí ya tengo conectado el transformador. Esos son los 4 tornillos de la base, que los tengo bien clasificados. Se necesita de un multímetro, como se podía ver también en el video de transformadores. Y ahí estoy buscando el secundario, el primario, todas esas partes para testear. Está desconectado, completamente desconectado. Solo dejé los cables con el fusible que sale del capacitor, y los cables que van al magnetrón. Ok, ese es un lado del secundario y ese es el otro. Estamos probando ahí cuántos ohmios. Vamos a ver en continuidad. En continuidad dice 0.96. En la esquina donde tengo pelado el chasis también me da 0.96. Ahí está 96 con lectura de continuidad. Y prácticamente en el chasis. Y ahí sí me da el bip de continuidad. Entonces esas parecerían ser las conexiones del secundario chasis contra una piecita que está acá, hacia la cual llega el devanado secundario, que es sumamente delgado, como un cable de cobre de teléfono o menos. Me parece que es como de 0.3 milímetros. O 0. Sí, algo, 0.8. Mejor no hay ese dato exacto porque no lo he medido ahí.
Y ahora voy a probarlo con el adaptador de 120 o 240 a 6 o 12 voltios. En realidad voy a utilizar el devanado de, o uno de los devanados, porque es más de uno, de 110 a 12. Importante probar estas conexiones antes, saber dónde están los devanados y cómo medirlos para no eh, eh, equivocarnos en las lecturas con los instrumentos que nos pueden hacer recoger datos erróneos o que pueden volver la revisión también peligrosa. Ese es el magnetrón, ya les he zafado los remaches, eso sirve como un repuesto, eh, digamos, para esas partes que están ahí corroídas. Vamos a ver acá. De hecho, este es otro magnetrón de otro microondas, pero lo zafé porque quería indicar que esta parte tiene unas resistencias. Estas resistencias, inclusive esta piecita se me cayó después y tuve que, como dijera, tuve que esmaltarla porque tenía miedo de que condujera electricidad por ahí, y en realidad quedó en perfecto estado. Pero bueno, eso no se tiene que golpear. Luego lo metí con mucho cuidado con espuma en una bolsa, en un lugar eh, que fuera fresco y seco, sin humedad. Entonces el asunto es que esta pieza también se puede revisar. Pueden buscar videos en internet porque yo no me he encontrado con este problema, pero se puede, ya como un caso extremo, retirar de un magnetrón y poner una que está buena, o conseguir el repuesto tal vez en eBay o algún otro sitio web. Aquí lo que estoy haciendo es desarmar uno de los magnetrones. Em, por ejemplo, más atrás vemos una pieza de berilio, o que contiene berilio, el cual es sumamente tóxico, no se puede respirar. Tal vez se puede tocar, pero si ingresa al torrente sanguíneo nos puede llegar a matar. Entonces he escuchado técnicos en reparación de microondas que dicen que lo que hay que hacer es guardarlos, o intentar reciclarlos, o ver cómo los podemos poner en lugares seguros para que vuelvan en algún momento a, a un sitio seguro, que definitivamente no va a ser nuestro hogar o taller. Y así, por ejemplo, podemos ver los imanes atrás. Ya les saqué los imanes, vamos a ver en este video, se ve un poco más. Y esas piezas corroídas que también estaba diciendo, se pueden llegar a limpiar con productos como tal vez Coca-Cola, vinagre, WD-40, varias formas. Eh, Siempre y cuando no esté corroído el magnetrón también, que es más, digamos, peligroso que esté corroído debido a la producción de radiación de microondas. Hay partes que tal vez sí se puedan reciclar o también utilizar en diferentes proyectos o experimentos. Esta es la parte roja peligrosa, que debajo tiene el material que es tóxico, y todo ese aro se puede sacar también, digamos, todo ese núcleo, o utilizar el casquillo en otro magnetrón que fuera del mismo tamaño o del mismo tipo. Y ahí estoy viendo otras partes que también extraje un tipo de lata y ese otro anillo. Y bueno, luego esas láminas interesantes. Parecen como de aluminio o zinc, o una aleación. Una aleación puede ser también entre zinc y hierro, como una lata.
También he escuchado que este casquillo, si se corroe, por ejemplo, en el caso que veíamos de la civelita que estaba ya un poco tiesa, que lo vimos con anterioridad, he escuchado que se puede utilizar el casquillo, digamos la parte externa que cubre un capacitor, pero tiene que ser un capacitor, digamos, de esos electrolíticos que se utilizan en electrónica, que sea em, del mismo tamaño que este casquillo que estamos viendo. Entonces es una de las opciones ya para hacer una reparación más radical de un magnetrón, que también igual al transformador suele ser la parte más cara o una de las más caras que se encuentran dentro del microondas. Y, y, con la diferencia de que si esta la podemos encontrar, podríamos sustituirla para que el microondas siguiera funcionando, a diferencia de lo que es el transformador. Ok, esos son más tomas de los cables. Quiero que los vean cómo están conectados. Este rojo con azul va hacia el motor que mueve el plato dentro del compartimento de la comida. El plato giratorio es esos cables que están acá, amarillo y blanco, son los que van a la bobina del transformador. Café azul y amarillo, estos son los de entrada hacia el display, el timer del horno de microondas, donde ponemos ahí palomitas o lo que querramos, el tiempo que querramos cocinar. Y ahí estoy describiendo el orden en el que van los cables, aunque también tengo fotografías, que suele ser más fácil que tener video. Tomar unas fotos para estar seguros del orden, por si no tenemos experiencia con este tipo de aparatos. Y bueno, como vemos, eso no es un estándar comparado con el otro microondas. Hay ciertas diferencias entre los diferentes microondas. Ok, vamos a pasar al otro. Otras cosas que revisé, por ejemplo, la lámpara, los fusibles térmicos. Ahí vemos otra vez, este sí tiene el mensaje de descargar el condensador para evitar el peligro de alto voltaje. Ahí estoy describiendo otros cables, por ejemplo el amarillo que viene hacia el bombillo, que viene del el switch de la puerta. Y estoy viendo ahí más o menos qué es lo que podría quitar y si lo quito qué sucede. Y ahí estoy hablando de que en realidad lo que voy a hacer es quitar la tarjeta para revisarlo. Esa tarjeta terminó en otro proyecto, tengo que subir el video también porque es un proyecto muy interesante, donde también se puede entender algunas cosas acerca de la forma en que funciona em, este timer como tal, y viéndolo con este como ejemplo y en comparación con otro también, se puede llegar a otras conclusiones de cómo revisarlos bien, eh, sin que los dañemos también, y qué tipo de reparaciones podemos realizar en ellos. Estoy diciendo que lo extraí o lo extraje, no sé cómo se dice.
Este solo tenía 2 tornillos, pero sin embargo es sumamente robusto en comparación con otro microondas que es el que voy a mostrar más adelante. Ahí tenemos un transformador a grandes rasgos, por allá arriba un capacitor, tenemos que ver dónde están las pistas del transformador. Si no sabemos, por ejemplo, que aquí se hará la línea y el neutro, tenemos un relay primario, un relay secundario. ¿Qué más? Tenemos otro relay aquí, más pequeño, que me parece que es de 12 voltios. Bueno, y dice principal VPC y grill, pero el grill no está en uso. Vamos a utilizar solo fase y neutro. Esos son los cables que vamos a utilizar. Porque lo que nos interesa es alimentar el transformador para ver cómo está funcionando. No sé si se nota bien, pero creo que aunque no se note ahí se ve ¿cuál sería? Este es el primario, el transformador. Ajá. Normalmente el primario tiene menos soldaduras por el lado de abajo. Y del otro lado tenemos 4 puntos ahí de estaño en el secundario. Las dos acá, estas que están unidas, o muy cerca, están unidas en realidad. Están sobre la misma pista, aunque ahí no se nota. Y se van hacia esta soldadura. No se nota, se va a esas dos se van a esta. Y la del medio va a la otra soldadura del primario. Entonces eso nos indica que son, como dicen en el otro lado, los que vamos a utilizar para alimentar el temporizador, que yo le digo timer también. Luego, esa conexión que estoy tocando son dos conectores, una unión de Fastons. Eso va hacia la puerta en uno de los microswitches. Estaba en el microswitch de abajo. Eso se debe unir, como estoy haciéndolo, no, pero se debe unir. Pero tienen que estar conectados si no hay switch para que sea posible encender el timer sin el switch. Y tiene que estar en el switch para que se encienda cuando cerramos la puerta, para que nos permita operar los botones. Las cositas que ando ahí son los pines del relay donde se conecta lo que queremos encender con el timer, o en su defecto algún otro aparato eléctrico. Como ya dije que lo tengo en otro proyecto listo para subir el video, para que se entienda un poco mejor también el funcionamiento, por si a alguien le cuesta. Ahí nada más estoy conectándolos. Vamos a ver acá. Ok, sí, un cable verde y cable blanco. Uno era fase y otro era línea. Lo mejor es conectarlo en el orden adecuado y llevarlo ya a una regleta. Yo lo tengo con ese adaptador hecho por mí, que termina como enchufe, y aquí lo quiero poner un minuto para ver simplemente si funcionaba bien por afuera del microondas, y para ver en qué más lo puedo utilizar, o como repuesto para otro microondas, porque yo lo he visto también en tiendas. Sin embargo, este no lo he visto en tiendas. He visto de algunas marcas, aunque es muy difícil encontrar o el repuesto para determinado microondas, a como es difícil encontrar otro microondas
que se le dañe eso y mantener uno como este como repuesto para poder ponerle a ese microondas. Pero bueno, existe esa posibilidad también, para no tener que intentar repararlo. Dependiendo de lo que tenga, puede ser fácil, difícil o imposible. Ahí estoy mostrando el clip. Este clip, vamos a ver, este clip para hacer el pase, ya que no tengo switch, emulando la puerta cerrada que me va a permitir operación en los botones e iniciar la cuenta regresiva. Ahí está. Ahí está en 10 segundos. Bueno. Y ahí abro la puerta, pero obviamente no hace nada. Creo que este es el último ya. Sí. Bueno, ya lo puse así. Ok. Ahí estoy grabando eso porque quiero ver exactamente cuánto me está dando la configuración del transformador. Acabo de sacar el microondas. Estoy mostrando nada más con aquel, el transformador de 12 y 24. Me está dando 10 voltios exactos con los caimanes. Y ese transformador, aunque pensaba que era ahí donde tiene el hilo que me marcaba la resistencia del punto de donde está gastado, pensaba que ahí tenía la alta tensión, pero en realidad es entre ese punto donde tengo la punta roja de prueba y de ahí saqué un conector, y el otro punto es donde tiene gastado. Quiere decir que este punto de acá, bueno, ahí se ve el punto este que voy a señalar, este que está por acá, no es donde se prueba en realidad. Bueno, en realidad si existía continuidad entre este punto y este otro punto, podría ser cualquiera de los dos, entre este y este. Pero a la hora de probar, como es alta tensión, y eso tengo que explicarlo mejor, no voy a probar entre este punto y entre este punto. En realidad es media tensión porque estoy probándolo con 12 voltios que me da 220. Pueden ir a ver al video de transformadores donde explico por qué estoy haciendo eso así, o cómo lo estoy haciendo, que es para evitar eh, electrocutarme. Ok. Aparte de eso, hay medidas que no van a ver aquí como guantes. En otros los videos tengo guantes. Em, pero bueno, no voy a extenderme más por ese lado para no desviarme del tema. De aquí a acá es más fácil que se produzca un arco eléctrico, inclusive en la medición. Entonces ahí, para evitar que me pase algún daño, voy a medir de este punto hacia el lado contrario, lo que imposibilitaría que el arco se produjera porque los dos distintos puntos están en lugares muy separados. Eso es el por qué lo estoy haciendo de esa forma. Entonces, al tocar ahí me da 216, 217 voltios en ese voltímetro. Y lo suelto, lo vuelvo a poner, nada más para demostrar qué es lo que estoy haciendo en realidad. Pero bueno, igual quedó fuera de cámara. Y lo que quiero hacer ahí es utilizar otro off topic, utilizar, y por eso lo tengo enfocado en otro proyecto que había realizado o sea, había construido para explicarme bien. Es una sonda de alto voltaje. Quería utilizar el transformador para ver si la sonda de alto voltaje me la podía leer. Es decir, me podía leer el voltaje que estaba dando el transformador.
Pero el problema es que nada más como adelanto, porque eso también va a estar en otro video que ya había hecho, porque evidentemente lo pueden ver aquí, ya está hecha. Ese voltaje de 220 todavía es muy bajo para que esta sonda me permita leerlo. Entonces, aunque lo dejé preparado para revisar después la sonda, no puede obtener ningún valor porque es una sonda para alto voltaje, no para voltaje de 220 voltios, sino para alto voltaje real. Y bueno, también tiene sus límites y demás, pero por lo menos me di cuenta con el transformador de que no iba a poder leerlo con la sonda, porque no es suficiente voltaje, como dije. Y ya, eso es todo. Esto es lo que tenía preparado para ahora. Ojalá que les sirva, que lo puedan aplicar. Tengan mucho cuidado si piensan hacerlo, infórmense bastante y que tengan buena suerte. Y nos vemos en otro video. Soy Esteban Herrera. Hasta luego.